Semana de la Investigación, de la Teoría a la Práctica. El día de hoy tenemos la conferencia México en el contexto internacional de los derechos humanos, Sistema Universal y Sistema Interamericano, en donde tenemos la valiosa participación del doctor Rogelio López Sánchez de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien es doctor en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, especialista en Derechos Humanos y Argumentación Jurídica, profesor de tiempo completo con perfil PRODET, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con el Premio Iberoamericano de la Ética Judicial del 2015. Sus principales líneas de investigación son derechos humanos, gobernanza y gestión pública. Para iniciar, me permito dar la palabra al doctor Rogelio López Sánchez. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenos días. Tengan tardes ya a todos los asistentes el día de hoy. Agradezco mucho la presentación del maestro David y la invitación de la facultad de posgrado, bueno, de la subdirección, así como de la facultad, en este marco de la Semana de la Investigación. El día de hoy, pues quiero que platiquemos sobre un tema de relevancia, pues yo creo que de las más importantes en la última década, que tienen que ver con los derechos humanos. Sabemos de antemano que México históricamente sí ha tenido un papel protagónico, sobre todo en crisis humanitarias a lo largo de su historia. Recordemos desde el siglo pasado con los exiliados en España o los exiliados de la República Española. México fue cuna de recepción de bastantes exiliados españoles. Algunos de ellos pues se convirtieron en filósofos, juristas, muy prolíficos en México. Algunos de ellos fundadores, por ejemplo, del Fondo de Cultura Económica. Entonces, México siempre ha estado de brazos abiertos hacia todas aquellas personas que caen desafortunadamente en desgracia, a nuestros pueblos hermanos. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción, dado que México está en un contexto muy similar, debido desde el año 2018, todos conocemos los movimientos, los flujos migratorios que ha tenido América Latina, sobre todo Centroamérica, y sobre todo en la frontera sur de México, ¿no? Que ha ejercido México, en este caso, gran relevancia, dado que los migrantes de Centroamérica, hoy en día tenemos crisis humanitarias de refugiados con bastantes personas que llegaron del país de Haití, algunas otras que abiertamente ha extendido la invitación del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con lo que es Afganistán. Aquí traigo unas notas periodísticas. Entonces, en este contexto, México ha vuelto a ejercer un papel diplomático importante, activo, a pesar de que se aventuraba desde un principio que inicia la administración de este sexenio que la mejor política exterior era la interior. No es así. Yo creo que en este momento la política exterior que se está ejerciendo es un rol muy activo en la comunidad internacional, sobre todo en el tema de derechos humanos, porque tiene que ser así, ¿no? En este momento no podemos dejar de lado que los problemas internacionales no dejen también de ser nacionales, y pues la mejor política exterior pues es la política, a lo mejor la mejor política interior también es la política exterior, ¿no? Entonces, se está dando en este contexto de esta crisis humanitaria, en donde por ahí el propio gobierno calcula conceder refugio a alrededor de 13,000 personas de Haití, lo cual todavía no es suficiente, ¿no? México incluso se vaticina de parte de algunos economistas que ha dejado de ser un país en tránsito para convertirse en un país de destino. Conocemos de antemano que algunas reglas que vamos a ver a continuación en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario manejan que es posible que México, en este caso, actúe como trampolín hacia aquellas personas que van a Estados Unidos.
Es decir, es un país de tránsito. Sin embargo, en los últimos 5 años, muchos migrantes, sobre todo de Centroamérica, han decidido hacer su hogar, en este caso México. Entonces, eso nos convierte ya, incluso yo creo que ya es una realidad y en los próximos años va a ser más común que México sea un país de destino. Eh, Alrededor del 5 o 6% la población de México es migrante, es muy poco porcentaje, a pesar de que la política es muy cálida y se ofrece algunas ventajas y se respeta hasta cierto punto el derecho internacional de los derechos humanos. Es muy poco todavía el porcentaje de migrantes que tiene el Estado mexicano. Bien, pero antes de comenzar un poco a problematizar cómo nos vemos en ese escenario internacional, pero también habría que revisar lo que pasa primero en las instituciones mexicanas. ¿Por qué? Porque habría que ver si las instituciones están lo suficientemente maduras para todo ese impacto que se viene como consecuencia de ese flujo migratorio y como consecuencia de todas las crisis humanitarias y como consecuencia de lo que está pasando también con la pandemia, ¿no? Entonces, la idea es un poco transmitirles en esencia cuál es el papel que tiene el Estado mexicano en este contexto internacional, que le ha tocado jugar desde siempre, pero sobre todo a partir de que México se abre un poco más hacia el exterior. Estos procesos comienzan con el tema económico, al igual que en Europa. En Europa, la región, lo que hoy es la Unión Europea, comienza con un tratado económico sobre el carbón y el acero, que era pues básicamente para restablecer o para reacondicionar Europa, que en ese momento estaba hecha trizas, literalmente quedó hecha trizas después de la Segunda Guerra Mundial, necesitaba reconstruirse y el tema económico fue un gran motivo para volver a ser lo que era antes, ¿no? Entonces, México le pasa algo similar en los años 90, la apertura democrática se exige como consecuencia o como la obligación implícita de poder entrar a Europa y a América del Norte. Entonces, la cláusula democrática es muy importante, México se empieza a abrir, comienza a tener más espacios para la oposición y desde el punto de vista democrático comienzan a surgir más instituciones. Pero no es sino hasta 2011, 2010 con la reforma y 2011 con su interpretación, los alcances de la reforma en materia de derechos humanos. ¿Qué pasa en el año 2010? ¿Qué pasa en el año 2011? Pues en 2010 hay una reforma, 2011 hay una interpretación de esa reforma, 2010-2011, en donde ya cumplimos 10 años de esta reforma, en donde los principales directrices son que todo el catálogo de derechos humanos que está en la Constitución mexicana se amplíe. Para que se den una idea, México desde los años 80 comienza a celebrar tratados internacionales. Al día de hoy hay 181 tratados internacionales firmados en materia de derechos humanos. 121 no son vinculantes, el resto sí son vinculantes. ¿Esto qué quiere decir? Obligatorios. Entonces, tenemos un repertorio de casi 181 tratados internacionales. Eso implica que un derecho lo puedes extender casi hasta donde tu imaginación te alcance. Si eres una persona con discapacidad, si eres un niño, si eres un adulto mayor, casi para cualquier temática hay un convenio internacional. Entonces, digamos que el derecho internacional de los derechos humanos amplía el catálogo que tenemos local, interno, doméstico, de un derecho en específico para potencializarlo o llevarlo más allá a su máxima expresión a tal grado de que brinda una mejor protección. En el caso, por ejemplo, de los refugiados que mencionaba al principio de la intervención, hay una convención sobre el Estatuto de los Refugiados que data de los años 50, México la firmó, por consiguiente, además de las leyes internas que tiene México en materia de refugiados, la ley de nacionalidad y extranjería, la ley de refugiados, hay una convención que traemos, que bajamos, y estas reglas que amplían los derechos de los refugiados
aplican a cada caso en particular. Es decir, si una persona viene huyendo de Centroamérica, quizá de algún grupo delictivo, y pues, las historias son bastante trágicas, ¿no? Si uno analiza a profundidad cada historia de cada persona, y comenzando por la travesía, la dura travesía que viven algunas personas, sobre todo por víctimas de trata de migrantes, de trata de personas, y un sinfín de violaciones a los derechos humanos. Tomen la idea ustedes de que un migrante, sobre todo migrantes mujeres o migrantes niñas, están en la cadena más terrible de violaciones a derechos humanos que hay. Si pudiéramos poner una escala de vulnerabilidad, ellas estarían en primer lugar. Todo lo que es tema migrantes. ¿Por qué? Porque son invisibles. Porque desafortunadamente, al no tener una condición algunos de ellos legal en el país, los migrantes ilegales, pues sufren la mayor parte de las violaciones más graves a los derechos humanos. Pongo un ejemplo, caso San Fernando, Tamaulipas. Hace unos años masacraron a más de 200 migrantes, bueno, lo que se tiene registro son 50 y tantos. Aparecieron, hubo una persona que escapó, lo tenían enterrado vivo, salió y denunció a las autoridades, fueron y pues empezaron a escarbar y empezaron a encontrar muchos cuerpos. Se calcula muchos, digo, la estadística oficial está en 50 y tantos, se rumora que son casi 200 personas desaparecidas, bueno, asesinadas, masacradas, de lo que se sabe, por poner un ejemplo, de migrantes centroamericanos. Entonces, las violaciones son muy graves. Estamos hablando del derecho a la vida, del derecho a la libertad, de ser un esclavo, básicamente, en tiempos modernos. Entonces, esto es básicamente uno de los desafíos más importantes que tiene México, precisamente porque abre las puertas, ¿no?, de su casa a cualquier persona que quiera, en este caso, buscar quizá no el sueño americano, a lo mejor el sueño mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan las oportunidades, porque México es una economía creciente, en desarrollo. Sin embargo, eso no es obvio para que personas vengan y busquen esas mismas oportunidades que a lo mejor no van a tener en Estados Unidos, sobre todo por el flujo migratorio, ¿no? De Estados Unidos ya digo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a admitir más migrantes, sobre todo caravanas. ¿Por qué? Por temas de seguridad nacional, por temas de terrorismo. ¿Qué tal si se me cuela por ahí un próximo Osama Bin Laden? Yo no quiero nada de esto. Entonces, es muy clara la señal que manda Estados Unidos de política exterior. Entonces, en este caso, México le va a tocar ejercer ese rol protagónico que ha tenido como, algunos dicen, como hermano mayor, ¿no? De América. Bien, entonces, la primera parte quiero comentar sobre esta reforma importantísima de derechos humanos. Ya cumplimos 10 años de ella. Les digo, se amplía el catálogo de derechos humanos. Voy a ponerles algunos ejemplos. La segunda parte está en las principales fuentes internacionales en materia de derechos humanos, que en este caso van a ser dos fuentes principales, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de finales de los años 60, que se firma en Costa Rica. Y por último, la forma en que las autoridades de este país interpretan y le dan contenido a cada derecho. Tomemos en cuenta que esto es como si estuviéramos en la cocina. ¿Qué es lo que hacemos con ese ingrediente y qué tan rico nos queda el platillo? Bueno, de la misma forma en que la cocina, el derecho humano lo vamos a cocinar y vamos a darle el toque que nosotros prefiramos, dependiendo del contexto ante el cual nos encontramos. Esto lo vamos a hacer a través de la interpretación. Las instituciones, como los tribunales, se van a encargar de interpretar y de darle un alcance o un límite a un derecho humano también. Cabe decir, no todo es ampliar. También puede suceder que en algunas ocasiones haya retrocesos a esos contenidos de los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Qué tal si el día de mañana hay un ataque terrorista en México? ¿O qué tal si
llega otro régimen político y sabes que yo no, yo soy de puertas cerradas y vamos a cerrar la frontera, así como lo hizo Trump. De la misma forma va a suceder que haya deportaciones, ¿no? Entonces, sí hay en ocasiones que la interpretación no nada más puede ser a favor del derecho, sino en contra del derecho. O estableciendo límites, como dicen algunas autoridades. ¿Qué nos trajo este modelo? Vamos a llamarlo este paradigma. Los paradigmas son, como en la semana de investigación, me tomé un poco la molestia de explicar qué es un paradigma. Un paradigma, según Thomas Kuhn, que es un científico que hace un libro que se llama Estructura de las Revoluciones Científicas. Cualquiera que esté haciendo una estancia de investigación tiene que leer este libro. Estructura de las Revoluciones Científicas, Thomas Kuhn. ¿De qué nos habla Thomas Kuhn? Que en la ciencia se avanza derribando paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Es un modelo que nos ayuda a resolver problemas, en este caso de la sociedad. Problemas en la física, en las matemáticas o en las ciencias sociales. Entonces, conforme pasa el tiempo, hay nuevos problemas y hay ocasiones en las que esos paradigmas no nos ayudan a resolver los problemas, ¿no? Entonces, hay que cambiar de paradigma. En este caso en particular, en 2011 hubo un nuevo paradigma. ¿Qué nuevo paradigma? El paradigma básicamente le podemos llamar de los derechos humanos. Antes no había derechos humanos. Híjoles, yo me estoy haciendo a mí mismo las preguntas, pero igual si tienen oportunidad y quieren hacer preguntas, las pueden hacer sin problema. No sé si aquí se ha aporchado como gusten, pero una pregunta a lo mejor que nos podríamos hacer es, ¿y entonces qué había antes o no había antes? Pues simplemente piensen ustedes, les pongo un ejemplo. Si uno comienza a pensar en tortura, oye, ¿las policías torturarán cuando detienen? Pues uno piensa y dice, pues obvio que sí, ¿no? O sea, lo que uno le viene a la mente es, sí, la imagen de un ministerial o una policía de investigación torturando. Y uno se pone a pensar, oye, ¿y eso lo analizaban los jueces? No. Fue hasta 2004, 2005 que comenzaron, a pesar de tener eso, la convención sobre la tortura, el protocolo de Estambul, de tenerlo firmado el Estado mexicano desde los 80, 90, fue hasta 2000 y pico, 2003, 2004, que empezaron a hablar sobre la tortura. Y hasta 2011 que empezaron a hablar realmente de los efectos o de las posibles consecuencias de una tortura, incluso hasta psicológica. Entonces, México llega tarde a este paradigma de los derechos humanos en todos los ámbitos. En todos los ámbitos se presenta esto mismo. ¿Por qué? Por una concentración de poder. Evidentemente que al tener un régimen político cerrado, pues el país se va a cerrar. Entonces, a pesar de que íbamos avanzando en el tema formal, es decir, teníamos instituciones, había una CNDH desde los 90, había un INE, había instituciones que se iban haciendo, realmente esto no permeaba a las mayorías, a las personas que sufren todos los días el tema de violaciones a los derechos humanos. Era bastante relativo y es por eso que este paradigma es emblemático, porque por primera vez, por decirlo en una sola frase, nos tomamos en serio a los derechos humanos. Y con ciertas consecuencias, que en este caso son los principios o las cualidades o características que tienen los derechos humanos. Lo pongo con un ejemplo muy, muy sencillo. Supongamos que le permitimos a una persona, a un inmigrante, una persona que es inmigrante ilegal en el país, le concedemos un permiso. ¿Para qué? Para poder estar, para poder, él solicita un permiso y alega que viene con su familia está compuesta por su esposa y su hija. Y el Estado mexicano le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a conceder refugio, pero nada más a ti.
¿Por qué? Pues lo presentaste nada más tú. ¿Por qué no presentaste una solicitud para tu hija y para tu esposa? Fíjense, hablando de estos principios, el primer principio que se llama indivisibilidad. En pocas palabras lo podemos resumir en que los derechos se cumplen o no se cumplen. No se pueden cumplir en partes, en cachitos. No podemos partir el derecho y decir, bueno, sí te lo concedo, pero no todo, ¿no? Es todo completo o nada. En este caso que les estoy poniendo, el refugio que se le daría a esta persona debería ser para toda la familia. ¿Por qué? Porque él está alegando una afectación, o él alegaría una afectación ante la Comisión de Refugiados de México, alegaría una persecución de, no sé, de personas y tener un temor fundado de regresar a su país, pero respecto a toda su familia. Entonces, este principio de indivisibilidad nos dice que los derechos no se pueden dividir, partir en pedazos. La progresividad nos habla de que deben de ir, evidentemente, su nombre lo dice, evolucionando. Y hoy en día, por ejemplo, la educación preparatoria es gratuita. Quizá dentro de unos años ya vaya a ser la universidad gratuita, la universidad pública. Entonces, ese principio de progresividad habla de esta evolución que deben de tener. Si el día de hoy tenemos prohibida la pena de muerte, pues es lógico que no sería factible la propuesta en su momento del Bronco de cortarle la mano a las personas. ¿Por qué? Porque si prohíbes cualquier tipo de trato cruel, inhumano, pues mucho menos vas a prohibir cercenar o mutilar manos, ¿no? Entonces, en este caso, la progresividad, perdón, de eso hablaría, ¿no? La interdependencia nos habla, es otro principio de derechos humanos que tiene que ver con la relación que guardan un derecho con otro. Supongamos que el día de mañana ustedes piden información a un gobierno y el gobierno les dice, ¿sabes qué? Pues sí te doy la información. ¿Sabes qué? Te voy a dar las llaves de la bodega donde tenemos lo que estás buscando. Estás buscando los documentos de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Ah, muy bien, ten, aquí están las llaves. Ve a la bodega que está allá, son 4 hectáreas y hay como 200,000 archivos. Ahí ve y búscalos. Lo primero que vendrá a la mente, oye, pero ¿y luego? Yo no te estoy negando la información, te estoy dando las llaves para que vayas y los busques. Hace calorcito porque está allá en Torreón, son 40 y tantos grados, pero pues allá tú sabrás. ¿Qué requiere la persona para hacer válido su derecho humano? Pues que sea este derecho interdependiente con otros. O sea, además del derecho a acceso a la información, me tienes que hacer válido el derecho completo. Es decir, tienes tú que brindarme todas las medidas que sean necesarias, a lo mejor una silla, me tienes que clasificar la información, me tienes que ordenar los archivos, ¿no? Y me los tienes que dar disponibles. No solamente estén y te lo garantizo de esa manera. ¿Por qué? Porque todos los derechos dependen hasta cierto punto, algunos unos de otros. ¿Para qué quiero la información? Pues la quiero para que no te importe para qué la quiera, pero al final de cuentas, si no existiera ese derecho a la información, no existe libertad de opinión. Imagínense de qué hablaríamos si no hubiese información. Pues de nada. Hablaríamos a lo mejor del juego del calamar o de la venganza de las Juanas o una cosa así. De historias de ficción. ¿Por qué? Porque no existiría información de la cual hablar. Por eso tiene que fluir la información. Entonces, el derecho a la información es interdependiente del derecho a la libertad de expresión. Entonces, a eso se refiere este principio. Entonces, dentro de los rasgos que tiene este modelo o este paradigma de derechos humanos, es que hablamos de un nuevo lenguaje y que los derechos van a tener eficacia real y no ficticia. Antes había una eficacia ficticia, sería una pregunta, pues desafortunadamente sí. Desafortunadamente
antes era más difícil que una persona pudiera hacer exigible su derecho. Y ustedes se podrían preguntar entonces, pero ¿de qué sirve que esté ahí plasmado? Exactamente, es la misma pregunta que teníamos todos. Por eso hoy en día hay matrimonio homosexual, por eso hoy en día hay divorcio incausado, por eso hoy en día se puede tener acceso a una marihuana recreativa. ¿Por qué? Por los derechos humanos. Porque se amplía el catálogo y sobre todo se amplía el nivel de protección que puede tener un derecho como la dignidad humana o como el libre desarrollo, en este caso, de la persona, que son los que han servido para ampliar mucho los derechos humanos. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades cuando estén observando? Ponemos muchos ejemplos en derecho internacional porque en ocasiones vemos tratados comerciales. ¿Qué pasa con el nuevo TEMEC en relación con la Constitución mexicana? Pues hay conflicto. Desafortunadamente hay conflicto porque a veces la Constitución mexicana choca. ¿Por qué? Porque no se revisa bien el tratado antes de firmar. O se firma rápido, la negociación pues, tiene que salir adelante y lo firmamos. Entonces lo que tenemos que estar haciendo constantemente es actualizar primero la ley frente al tratado internacional. Pero hoy en día, por ejemplo, que se plantea una reforma energética frente a un TEMEC, pues va a haber muchos problemas, sobre todo temas que tienen que ver con arbitrajes, con indemnizaciones de contratos ya previamente firmados, porque el legislador había previamente pactado con empresas, en este caso, ¿no? Pero tratándose de los derechos humanos, aparentemente no debería haber conflicto, pero quienes hemos estudiado un poco a profundidad este tema, nos topamos con algunas cláusulas, con algunos artículos que están en la Constitución que podrían abiertamente rayar en contra de algunos tratados internacionales. Ejemplo, el arraigo y el tema del artículo 22, que no es confiscación de bienes, pero a final de cuentas repercute en el patrimonio de las personas. Todo lo que es extinción de dominio, se le llama, que es una especie de confiscación, pero no le llaman confiscación. Confiscación básicamente es que te priven de una propiedad sin darte derecho a audiencia ni nada. ¿Sabes qué? Le rentaste a un narcotraficante una propiedad y te la voy a quitar. Oye, pero yo ni sabía, no me interesa. Entonces, este tipo de actos que tienen que ver sobre todo con el combate al terrorismo o al narcotráfico o a la delincuencia organizada, han abierto una brecha que tiene que ver con la aplicación de un derecho muy especial para combatir esta delincuencia. Pero pues, evidentemente que la autoridad tiene que seguir las reglas, ¿no? Si no, pues cualquiera podría combatir la delincuencia, ¿no? Entonces, el tema es que cómo hacemos compatible lo que dicen los órganos internacionales con el derecho, en este caso, interno. Bien, este, esta imagen que ven ustedes ahí en pantalla, pues básicamente son los elementos bajo los cuales razonamos nosotros. Nosotros me refiero a abogados o quienes manejan derecho sobre los derechos humanos. Tenemos al Estado, a la persona y, bueno, el tema de la acción o la omisión, pero aquí en el sujeto pasivo agregamos un nuevo elemento que son también las empresas. Todo aquel básicamente que pueda ejercer un control frente a la persona también puede ser considerado un sujeto pasivo. Es una corporación, una empresa. Imaginémonos en España Iberdrola, que controla gran parte del mercado energético, o las empresas de gas, también podrían ser parte de esos entes que pueden violar derechos humanos. Entonces, no nada más es el Estado, también pueden ser personas morales. Las empresas también tienen responsabilidad sobre los derechos humanos. Y es algo que antes
no veíamos, pero hoy ya puede ser una realidad dependiendo de cómo lo exijamos, ¿no? Bien, les decía un poco, los criterios son sobre dignidad humana y este paradigma que es el caso Radilla Pacheco, que fue una persona que desapareció el gobierno mexicano en los años 70 y que después, bueno, la desaparece durante la Guerra Sucia, un periodo en el cual el gobierno mexicano utilizó grupos paramilitares para desaparecer gente, así como en América Latina, lo vivieron. Nosotros vivimos no con un gobierno militar, pero sí con ciertas características que rayaban en lo autoritario, ¿no? Entonces, esta persona la desapareció el gobierno mexicano y su hijo en siglo XXI va y demanda ante la Comisión Interamericana la desaparición de su papá. Y la Corte Interamericana le da la razón. Él era un profesor de primaria, escribía corridos a favor de la guerrilla. En el caso de los años 70, 80, en México hubo mucha guerrilla. Guerrilla le llaman ellos guerrilla urbana, o guerrilla en este caso en los pueblos, eh, que combatía en este caso los abusos de la autoridad, ¿no? Y bueno, esta persona componía corridos, era maestro de escuela, lo desaparecen. La última vez que lo ve es su hijo, lo ve bueno, su hijo y otro familiar en un campo militar, lo ven siendo torturado y después no lo vuelven a ver. ¿Qué ordena la Corte Interamericana? Buscar. Y hoy en día no aparecen todavía los restos de Radilla Pacheco, pero a partir de este asunto se comenzaron a generar, les digo, una serie de este modelo de derechos humanos que es más abierto. ¿Abierto a qué? A los tratados internacionales. Bien. ¿Y qué tendríamos que ver o cuáles principios tenemos que tomar en cuenta para entender el derecho internacional de los derechos humanos? Antes que nada, como preámbulo, el derecho internacional de los derechos humanos se cataloga. Quienes no han llevado derecho internacional, explico rápido. El derecho internacional regula las relaciones entre los órganos internacionales. Siempre órganos internacionales. Puede ser un sistema universal, que son Naciones Unidas, o puede ser un sistema regional, que podría ser Europa, Unión Europea con Corte Europea, o Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas, o en el caso de América Latina, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O algunos órganos como la Organización Mundial del Comercio o cualquier comisión que forme parte de Naciones Unidas. Entonces, ese derecho internacional va a regular esas relaciones entre estados o bien, en el caso del derecho internacional privado, entre una persona y un estado extranjero, un estado que no es el suyo. Es decir, si una empresa canadiense demanda al gobierno mexicano por incumplir un contrato de una cláusula del TEMEC, sería una relación de derecho internacional privado. Aquí, en el caso en particular, no nos vamos a meter con esa parte del derecho internacional, únicamente les hablaré de un apartado muy específico del derecho internacional público, que en este caso es el derecho internacional de los derechos humanos. Parte de ese derecho internacional de los derechos humanos tiene que ver con el principal instrumento internacional que utilizamos para interpretar a los tratados internacionales, que es la Convención de Viena. Artículo 29, bien importante. Como quiera hay que leerse toda la convención. Si uno quiere entender de qué está hecho un tratado internacional, cuál es el esqueleto de un tratado internacional, tendríamos que leer la Convención de Viena sobre derecho de los tratados. Hay dos convenciones de Viena, cuidado. La de relaciones consulares y la de derecho de los tratados. La de relaciones consulares es punto y aparte. Ahí únicamente están todas las relaciones de los gobiernos, de un gobierno frente a otro gobierno, cuando quiere tener una representación diplomática en un país que no es el suyo.
México en Estados Unidos, México en España, España en México, etc. Pero en este caso en particular, únicamente la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que básicamente nos dice, no puedes frustrar el objeto y fin de un tratado internacional. ¿Para qué firmaste el tratado? Pues para la desaparición de personas. Y dices que no vas a buscar a la persona. Pues estás frustrando el objeto y fin de ese tratado internacional. ¿Por qué? Porque te estás negando a buscarlo. Como estudiantes de Ayotzinapa. Vuelvo al ejemplo. ¿Qué decía el gobierno mexicano? Es que no están, no los encuentro. Pues de eso se trata. La Convención sobre Desaparición de Personas es búscalos hasta que los encuentres. Oye, pero me va a tardar 1000 años. Tárdate 2000 años. Pero el principal objetivo de la Convención es que nunca dejes de buscarlos. Si no, frustrarías el objeto y fin de ese tratado internacional. Entonces, este instrumento, les digo, es de los más importantes. Los tendríamos que poner en un cuadro, en un marco para poder recordar en todo momento, porque a veces hasta la propia autoridad se le olvida que ha firmado un tratado internacional, que lo tiene por ahí, que lo tiene empolvado, pero se le olvida hacerlo válido, ¿no? Bien, y algo importante, las normas del Jus Cogens son todas aquellas normas de derecho internacional que tienen que ver también con lo vinculante, con lo obligatorio y con lo no obligatorio también. Ponemos el ejemplo más sencillo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si yo les pregunto a quienes ya llevan derecho internacional, si es que nos acompañan, ¿es vinculante, es obligatoria o no es obligatoria? Es decir, ¿hay algún artículo en la Declaración Universal que nos obligue a cumplir con ese tratado internacional? Fíjense, la Declaración Universal en ningún momento establece una obligatoriedad, pero es la carta de presentación después de que firmas la Carta de Naciones Unidas, que es el documento que funda a la ONU. Como Declaración de Derechos Humanos, no es propiamente obligatoria, pero si no la firmas, no entras al club de la ONU y compañía. Entonces, todas estas normas en derecho internacional son, sean o no vinculantes, obligatorias, la vamos a llamar normas del Jus Cogens. ¿Por qué? Porque van a ser normas que van a tener aplicación para toda la comunidad internacional. Hoy es que estamos hablando del derecho que les gusta, el derecho al Internet. Un derecho humano muy actual y que apenas ha existido el pronunciamiento en épocas recientes en Naciones Unidas. El derecho al Internet, pues eso no existe. Sí existe. ¿Podrías hacerlo válido? Pues depende. Habría que hablar de una brecha de desigualdad entre quienes sí tenemos acceso a Internet y quienes no. Y habría que justificar esa desigualdad para llegar a un plano de obligatoriedad hacia el Estado. Hoy en día el Estado está preocupado porque las personas que no tienen acceso al Internet tengan acceso a Internet. O al agua. Es un tema ahorita importante que está en la agenda por la cual los estados se van a pelear en la próxima década. O sea, los estados tanto a nivel internacional como a nivel interno. Entonces, el agua es, además de un derecho constitucional, una norma de Jus Cogens que adquiere ciertas características, adquieren obligatoriedad a partir del problema frente al cual nos encontramos. Bien, también hay otro, digamos que el sistema universal. Por sistema universal entendemos el sistema de Naciones Unidas, de la ONU, 1945, 1948, que se firma la declaración, y la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas es básicamente, les decía, el acta de nacimiento de la ONU. Sin ella no puedes entrar a la Asamblea General, no puedes tener derecho a voz, no puedes tener derecho a voto. Y es bien importante, ¿por qué? Porque ahí existe la interpretación
que hay sobre los comités que existen, sobre cada uno de los órganos al interior de Naciones Unidas. Y les digo, es sumamente importante porque nos va a dar la pauta para decir hasta dónde. Y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Recordemos, la ONU es un órgano, en este caso, deliberativo. ¿Por qué deliberativo? Porque delibera, platica, habla. Los países se retroalimentan y a partir de eso deciden, toman las decisiones del mundo. Sin embargo, hay un órgano, en este caso, una rama judicial, que en este caso es la Corte Internacional de Justicia, que tiene un reglamento, un estatuto, que en este caso habla sobre cuáles son las fuentes del derecho internacional. Es decir, ¿a qué nos referimos con fuentes? Es todo aquel sistema que va a ser aplicado a un caso concreto, empezando de lo más general a lo más particular. Siempre es así, el sistema de fuentes va a ser de lo general a lo particular. Comenzamos primero con las convenciones internacionales o los tratados internacionales, es lo mismo. Y después viene la costumbre internacional. No sé, ustedes van a ver después, si quienes lleven relaciones internacionales, verán por ahí que hay algunas prácticas a nivel internacional. En comercio internacional es muy común que haya prácticas sobre los embarques, por ejemplo, o sobre los puertos, alguna práctica que se lleve a cabo, pero que no esté escrita, pero nosotros sepamos que existe. Entonces, eso es costumbre internacional y es obligatoria, ¿eh? Oye, si uno dice, no, es que yo la desconocía porque yo estoy en mi país y yo hago trueques, y no, si estás aquí, estás con las reglas del juego y la costumbre internacional también es vinculante, es obligatoria. Entonces no puedes desconocer tampoco la costumbre. Por eso, todo esto forma parte, esto que viene en el artículo 38.1 del estatuto, forma parte del jus cogens a nivel de derecho internacional. Bien, los principios generales de derecho y las decisiones judiciales. Todo aquello que dicte, en este caso, la Corte Internacional de Justicia. Reitero, la Corte Internacional de Justicia está en La Haya, en el país bueno, es Holanda, no sé si ya le cambió el nombre, pero es Holanda. La Haya está ubicada ahí y ve todos los asuntos que tengan que ver con el estatuto, la Carta de Naciones Unidas, sobre todo aquellas violaciones que se den a algunos tratados internacionales. Por ejemplo, en México, a México le han dictado algunas decisiones favorables. México contra Estados Unidos, no es partido de fútbol, fue una sentencia. En el caso de Avena, un tema ahí de derechos consulares de unos migrantes detenidos en Estados Unidos que estaban siendo a punto de asesinarlos, de aplicar la pena de muerte. Detuvieron la ejecución como consecuencia de los efectos de esta sentencia y algunos de ellos les fueron analizadas, en este caso, el proceso, ¿no?, indebido que se les había manejado durante el juicio que habían tenido ellos, sobre todo que no les avisaron a la embajada. Es un derecho conforme a la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, avisarle antes a la embajada, ¿no? Entonces, es vinculante este sistema de fuentes y es bien importante. Algunos tratados bien importantes, Declaración Universal y todos los que aparecen ahí. Como quiera, después les dejo esta presentación. Creo que está, la dejamos la dejamos por ahí en una plataforma y las podemos compartir. Y para que puedan ustedes distinguir rápido, está el hard law y el soft law, que básicamente uno es, como su nombre lo dice, vinculante, bueno, es hard, es de vinculante, y el soft, que no es vinculante propiamente. Reitero, tratándose como quiera de derecho internacional, lo podemos invocar y puede ser que la autoridad lo aplique. No sé, supongamos, grupo LGBTI, LGBTQI, principios de Yogyakarta. Son principios que aplican en materia de este grupo, que es vulnerable. ¿Lo tiene firmado México estos principios? No, no lo tiene firmado México. No es obligatorio. Sí lo reconoce, pero no lo reconoce como obligatorio. Pero si ustedes van a los principios
de interpretación que maneja el Poder Judicial en materia de grupo LGBTQI, sí son aplicables. Entonces, ¿es aplicable o no? Depende. Depende cómo lo exijas, ante quién lo exijas y qué estrategia tengas como grupo, ¿no? Hay una pregunta, me están diciendo. Vamos a... Sí. Lo voy a leer por acá en el... A pesar de que los conflictos internacionales... Alejandra nos escribe. A pesar de que los conflictos internacionales son intrínsecos e inminentes, ¿cómo se justifican las violaciones y desigualdades de los derechos humanos en México, mismo que busca a través de la diplomacia internacional hacerse un espacio como salvador extranjero, pero no puede salvarse a sí mismo? Estoy procesando. Permítame. Digamos que estamos hablando de un punto digamos, de norma, de norma y realidad, ¿no? Pues es bien complejo. Imaginen, ustedes, Alejandra, ¿verdad? Alejandra. Imagínate, Alejandra. El tema, y vamos a hablar de temas escabrosos, temas que realmente no importan. Mujeres, feminicidios. ¿Han acabado los feminicidios en este país? No, está peor que antes. Han ido, el principio de progresividad es al revés, no retrogresividad. O sea, es un tema bastante acuciante, bastante enfermizo, en donde el Estado no se pone las pilas y la comunidad internacional está golpee y golpee y golpee, pero eso no es suficiente. La resolución, para que te des una idea, 2012, Corte Interamericana de Derechos Humanos, condena al Estado mexicano. El primer Estado en América Latina en ser condenado por feminicidios. Se plasma la sentencia. México cometió violencia de género institucionalizada. En pocas palabras, ¿qué es eso? Tus instituciones son una porquería. Perpetúan el estereotipo de género. ¿Por qué? Porque las personas que fueron les dijeron, ¿sabes qué? Tu hija andaba con el novio, los típicos estereotipos tontos de género que hacen todas las autoridades cuando quieren violar un derecho humano. Y uno se pone a pensar, híjoles, con la apertura de ahora en este sexenio a los derechos humanos y con la iniciativa, porque si hay una iniciativa para combatir, pero llegó un momento en que esa iniciativa no es suficiente. O sea, la labor tendría que ser un poco más proactiva de parte de todo. Es que el aparato, estamos hablando de un sistema, por eso se llama sistema de derechos humanos. Y como tú dices, la diplomacia es un factor, claro, es un factor, pero hay muchos más. Si alguien, imagínense el cuerpo humano, ¿qué pasa si falla el sistema digestivo? Pues ya falla todo lo demás. ¿Qué vaya a hacer si falla el sistema respiratorio? Ya valió todo lo demás. Oye, pero el sistema respiratorio no es tan importante. Todos son importantes. Si uno falla, fallan los demás. Entonces, aquí es igual. Falla un sistemita que tiene que ver con la procuración de justicia, con las denuncias, y va a fallar todo lo demás. De nada sirve que tenga los estándares más avanzados, reconocidos en los tribunales, si a final de cuentas un ministerio público no puede perseguir un maldito delito o una policía de investigación no puede recabar pruebas. ¿Por qué? Porque resulta que es una basura lo que hace. Resulta que lo hace perpetuando estereotipos de género indebidamente. Entonces, ahí, por eso hablamos, en algunas ocasiones hablamos de cultura. Cuando hablamos de derechos humanos, más allá de la norma, hablamos de cultura y de lenguaje. ¿Por qué? Porque tenemos que armonizar ese lenguaje. De otra forma, pues estamos fritos, ¿no? Bien, por ahí aparecen otros tratados internacionales muy importantes. Digo, ponemos por ahí los más, digamos, los más utilizados, los más empleados en el sistema interno de derechos humanos en este país. Digo, ¿por qué? Pues, los derechos del niño son muy utilizados, en este caso los migrantes, las personas con discapacidad, el tema de la desaparición forzada, la tortura, que en este caso en México no existe tortura, bueno, depende, ustedes a quién le pregunten. Bien, ¿cómo los hacemos efectivos?
Los tratados internacionales. Bueno, una es la vía a nivel Estado, es decir, yo voy a un tribunal y le pido, oye, yo quiero que mi niño tenga una pensión alimenticia. Invocamos la Convención sobre Derechos del Niño. O en casos más importantes y trascendentales, como este que les puse de ejemplo del caso de feminicidio en Ciudad Juárez, que sucedió hace más de 10 años, la sentencia, un poco, ya casi 10 años, se habla de un tema de feminicidio y lo ve la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está esa vía, la vía judicial, pero también está la vía de los comités de derechos humanos, en este caso de Naciones Unidas. Es decir, ustedes se fijan ahí abajo, aparece citado un comité, que es la CEDAW. Es el comité que supervisa un tratado internacional que es muy importante, que es en materia de derechos de la mujer, que es el tratado internacional, les digo, más importante en materia de derechos de la mujer. Si uno quiere ver derechos de la mujer, tendría que ir a la CEDAW y ver qué ha hecho el comité de la CEDAW en Naciones Unidas para observar, para darle vigencia y eficacia a ese tratado internacional. Oye, no, es que yo estoy viendo el tema del agua. También hay comité en Naciones Unidas para supervisar el cumplimiento del derecho al agua. Personas con discapacidad, también existe un comité de ese tema. Entonces, cada problema trae un tratado internacional. Migrantes o personas indígenas, también hay un comité de Naciones Unidas que va a supervisar el cumplimiento de los derechos de las personas indígenas. ¿Qué hacen? Hacen recomendaciones, hacen observaciones, hacen visitas al país. ¿Para qué? Para supervisar. Últimamente han ido, por ejemplo, a Venezuela para observar el cumplimiento, en este caso, de los tratados internacionales. Aquí está un diagrama, te lo recomiendo con más tiempo. Ustedes lo revisan para que vean todos los comités que hay en Naciones Unidas para supervisar esos tratados internacionales. Hay de derechos económicos, sociales y culturales, hay de la CEDAW, les digo, ahí se establecen todos los que hay, ¿no? Bien, hay un sistema en Naciones Unidas que es una revisión periódica, se hace anualmente. ¿Para qué? Para revisar el estado actual en ese año sobre los derechos humanos en ese país. Oye, ¿cómo andamos en? Aquí te lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque la ONU tiene este mecanismo, se hace en Ginebra, en Suiza, y se hace este examen, precisamente entran los diplomáticos, van y visitan, ahorita pues a lo mejor sería virtual, pero hay una supervisión, en este caso, de todos los tratados internacionales, y sería un mecanismo, en este caso, no vinculante, pero sí de alguna forma obligatorio para México en caso de que quiera seguir en la comunidad internacional. Creo que por ahí trae Dave algún mensaje sobre el tiempo, imagino. Así es, doctor. Ya estamos acercándonos al tiempo límite, entonces no sé si de repente haya más preguntas. Igual y si no, también es importante comentarles de que en el chat se encuentra la liga de registro, que es para pues precisamente registrar su asistencia y que en consecuencia se le puede emitir su constancia de participación. Si no hay más preguntas ni nada que agregar, nos quedaría nada más que darle las gracias por su ponencia, doctor, y pues seguiríamos en la semana de investigación, a no ser que quisiera agregar algo más usted. No, pues nada más cerrar con esta parte, ¿no? ¿Qué tan importante es el derecho internacional hoy en día? Pues de gran valía. Piensen que el futuro de sus trabajos, de lo que van a hacer, ya sea como especialistas en relaciones internacionales, su mismo nombre lo dice, ¿no? Si no, ustedes no conocen a profundidad los mecanismos para proteger, en este caso, tanto las empresas como las relaciones de comercio, que hoy en día pues están así como que tensadas por el tema de la política interior que tiene México,
pues de nada va a servir. Tanto en esa parte como en la parte piensen ustedes que también hay un abanico muy, muy grande, hay un área de oportunidad muy fuerte en el derecho internacional de los derechos humanos. Hay un área muy importante en derecho internacional del comercio, en arbitraje. En todos los procesos que ustedes van a llevar a cabo, se requieren interpretar esas reglas. Quizá no como abogados, pero sí que ustedes las conozcan para que ustedes puedan saber hasta dónde pueden llegar como internacionalistas. Y bueno, pues les agradezco bastante la gentileza de su tiempo, la amabilidad y por la invitación, como siempre. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes.